Bendiciones hermanos y hermanas, amigos y amigas y bienvenidos una vez más en Verdades Bíblicas, el lugar donde pueden escuchar el Evangelio verdadero y la verdad acerca de la salvación de Dios. Sé que me estoy repitiendo mucho en mis mensajes, pero es por su bien. Considero humildemente que es el tema más importante de todas las Escrituras y por eso estoy predicándoles y enseñándoles acerca de esta doctrina de la salvación. Estamos iniciando un estudio, lo hemos iniciado hace 2 semanas acerca de la defensa del Evangelio, precisamente de la epístola de Pablo hacia los Gálatas, que sería de gran ayuda para todos los que están en búsqueda de la verdad. Y aunque no vayamos a entrar hoy del todo en esta epístola, porque hay muchas cosas que hablar antes, precisamente porque me he propuesto consolidar un fundamento antes de empezar a levantar y construir. Les invito que se sientan tranquilos y se preparan sus corazones para añadir un ladrillo más en esta obra redentora que es la doctrina de la salvación. Amados, es una bendición que tenemos la libertad de poder hablar esta enseñanza que puedo yo enseñarles a ustedes. Es más que una bendición. Ante todo, permítanme contestarles algunas preguntas que he recibido por allí y por allá. Bueno, dinos, si el hombre es salvo solamente por fe y únicamente por gracia, como usted dice, sin que corra ningún peligro de perder su salvación, ¿eso no significa que el hombre puede pecar libremente? Amados, allí no hay mucho o casi nada que contestar, porque solo un pagano puede pensar de esta manera, que el hombre que ha sido alumbrado con la luz de Cristo y su deuda ha sido pagada llegaría a comportarse de esta manera o buscaría comportarse de esta manera. Otra pregunta. Bueno, Dino, entonces, ¿no cree usted que esta es una fe muy sencilla y sin valor, llegar a creer que el hombre es salvo así por así, sin hacer nada? Todo lo contrario, mi amado. Hay que tener fe de verdad para creer que Dios es capaz de amar un pecador y adoptarlo en su familia como hijo y no renunciar a él nunca. Hay que tener fe, mi hermano, en Dios para creer eso. No es sencillo. Como lo estás viendo, no es sencillo para muchos, para las mayorías. Pero hermanos, si no predicaremos el arrepentimiento junto al Evangelio, dijo un hermano por ahí, ¿eso significa que la gracia también es sin valor o es una gracia barata? Oiga, de ninguna manera, amados. El precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros para que seamos salvos por gracia no ha sido nada barato, ni el precio ni la gracia, porque no podemos catalogar la gracia de Dios según las obras que estamos haciendo o dejamos de hacer, sino que la gracia de Dios se debe catalogar solamente en base a lo que Cristo hizo, punto. Por eso no es sin valor y no es nada barata. Todo lo contrario, que si algunos no llegan a valorar esta gracia como yo la estoy valorando, este es otro cuento y otra historia, pero hay que estar bien perdido en la oscuridad para llegar a creer que la gracia de Dios se mide según nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestros cumplimientos de la ley, etc. Hay que estar bien perdido para creer eso y confesar esto. En cuanto a la gracia barata, déjame decirte una cosa más. Y no quiero hacer mención no quiero mezclar las cosas para que al final, después que yo termino de explicarte esta verdad, no entiendas nada, como muchos tienen por costumbre. Hablan mucho y no se entiende. No se entiende la esencia. Déjame decirte una cosa más acerca de la gracia barata, que no es la primera vez que la escucho y no es
no he recibido una sola pregunta, sino que muchas acerca de la gracia barata. Yo no sé dónde la sacan porque no está escrita en ningún lado. Pero escúcheme bien, en cuanto a esta gracia barata, porque, bueno, la nombran muchos así y vamos a hablar un poquito de ella. Debo hacer mención que la gracia de Dios es y será gracia solamente si dejamos en aquella gracia a Cristo. Óyeme muy bien. Solamente si dejamos en aquella gracia a Cristo y su obra redentora, podemos llamarla gracia. De otra manera no sería gracia. Si añadimos a esta gracia algún esfuerzo humano, no sería gracia. Me explico. El hecho de que a nosotros no nos ha costado nada en absoluto el regalo de la salvación, que por cierto se llama regalo, mis amados, y no recompensa. Eso no significa que no le ha costado nada a Cristo. Todo lo contrario, le ha costado todo, mis hermanos, el precio que Él ha pagado en la cruz del Calvario, aunque a nosotros no nos ha costado nada. Es un precio muy caro, muy alto. De hecho, es el precio más caro, de un precio inigualable, para decirlo así, que no se puede comparar con todo el dinero del mundo y con todas las riquezas del mundo. Por eso sostener semejante barbaridad de que la gracia de Dios es barata y predicas el evangelio sin obra es lo mismo que afirmar que Pablo no supo lo que está diciendo. Bueno, te voy a decir otra cosa. El que condena a las personas y a mí que estoy predicando el evangelio verdadero, le hace a Pablo mentiroso, porque estamos diciéndoles lo que Pablo había dicho. Pero ¿cómo, Pastor Dino? ¿Acaso Pablo no hablaba del arrepentimiento de los pecados? Sí, claro, pero no como condición de salvación. De hecho, cada vez que predicó el evangelio o anunció las buenas nuevas, ¿cuándo por Dios subrayó Pablo alguna vez que hay que arrepentirse de los pecados para ser salvo y condicionar la salvación por obras? ¿Tienes tú la impresión, nada más piensa, tienes tú la impresión de que Pablo se contradecía solo, como lo haces tú y yo? Por un lado, predicaba la salvación, que es únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe, y es un regalo de Dios. Luego se contradecía diciendo que, bueno, aunque lo he dicho que la salvación no es por obras, de hecho sí lo es, porque sin dejar de hacer eso, aquello y el otro no podrán salvarse. ¿O sería que usted sabe mejor que Pablo cómo anunciar el evangelio? Bueno, hermanos, decídese. Estos que están predicando un otro evangelio, decídese. Y de esta forma entramos con nuestro estudio en la epístola de Gálatas para escuchar a Pablo, cómo Pablo defiende el evangelio delante de los religiosos y, ¿por qué no vamos a llamarles carnales? ¿Y por qué no admitir más aún los que no están bajo la gracia de Dios, sino bajo la maldición de la ley? Frente a estas personas, Pablo defiende la doctrina de la salvación. Y tanto Pablo como yo, mis hermanos, creemos y proclamamos que el arrepentimiento de los pecados es tan necesario como el agua para una flor, que le ayuda a crecer, dar frutos y florecer con su bella fragancia. Pero no es el agua que hace la flor, sino el agua la mantiene sana y le ayuda a crecer con vida y por mucho tiempo. Pero supongamos que alguna flor en algún momento de su vida ya no quiere el agua. Por supuesto que habrán consecuencias graves y morirá aún antes del tiempo. Y no tendrá la posibilidad de continuar ser bella y florecer como las otras flores, pero
¿Eso significa que deja de ser flor? No de igual manera pasa con los hijos de Dios o con sus propios hijos. Bueno, ¿por qué no? Te voy a dar este ejemplo porque sería que me podrás entender mejor lo que quiero transmitirte. Sí, supongamos que sus propios hijos, por no escucharte a ti, sí, claro que podrían caer bien profundo en los pecados de este mundo y en el desierto árido de este mundo pagano. Y tendrán consecuencia, por supuesto, pero no importa lo que harán o lo que dejarán de hacer. Seguirán siendo sus hijos solamente si usted es un verdadero padre que no va a renunciar a ellos nunca. Hermano, ¿sería que el amor que tú tienes por tus hijos es más grande que el amor que tiene Dios por sus hijos? ¿Qué clase de evangelio has recibido? ¿Qué buena nueva has recibido, hermano? Te estoy preguntando humildemente porque en el primer lugar las buenas nuevas, por eso son y se llaman buenas nuevas, porque trata de un hecho incontestable del amor de Dios que nos fue revelado, y aquí, por medio de Cristo y en Cristo. Cuando se despojó de toda su gloria, bajó en la tierra para servir y morir por cada uno de nosotros, y a través del precio y su sacrificio que ha pagado por nosotros, poder recibir la salvación únicamente por medio de Él. Por eso es buena nueva. Creer y proclamar esta verdad no es otra cosa sino la verdad de Dios, amados. Pero añadir a esta buena nueva cualquier obra humana o cualquier arrepentimiento de pecados sería cualquier otra cosa, pero no buena nueva y no evangelio verdadero. E igualmente, como aquella flor que anteriormente les hablé acerca de esta ilustración, recuerden que Cristo es el que la transforma de hierba mala en una flor preciosa. Cristo, mis amados, no el agua. El agua le ayuda a crecer de igual manera las obras de la ley y cumplir los mandamientos de Dios, y arrepentirse de nuestros pecados nos ayuda, y estoy a favor de crecer en los caminos de Dios y madurar como hijos de Dios, pero condicionar a alguien que si no deja de hacer aquello, el otro y eso y los demás, ¿verdad? Pecados o qué sé yo, y condicionar lo que él hace con el regalo de la salvación, diciéndole: si no haces eso no serás salvo. Y por supuesto, si no cumples eso y el otro, no eres un cristiano de verdad. Eso es simple y sencillamente maldecir el evangelio de la gracia que Pablo ha recibido de Cristo. Y no solamente eso, es hacer mentiroso a Dios, a Pablo y a Cristo. Sí, hacerlos mentirosos por habernos prometido que la salvación es un regalo de Dios que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, y que no se puede recibir por obras. ¿Se imaginan? Los religiosos siempre han tenido un problemón con los que no han cumplido lo que ellos estrictamente están cumpliendo, y siguen teniendo el mismo problema hoy en día. Los mismos religiosos hipócritas que consideran que si ellos han cambiado un poco de su vida cumpliendo 3 leyes, 9 leyes o 17 mandamientos de Dios y algunas otras tradiciones por ahí por allá, y hacen eso y otro y dejaron de hacer aquello y el otro, ellos consideran que tienen el derecho de criticar a aquellos que no hacen lo que ellos están haciendo y no cumplen con lo que ellos están cumpliendo, olvidándose que la verdad es otra, de que ellos están pasando por alto más de 4,000 mandamientos de Dios.
que no solamente no les están cumpliendo, hermanos, sino que ni por lo menos los conocen en la gran mayoría de ellos, de estos mandamientos. Pero ellos siguen basándose, ellos siguen basándose en la ley y confiar en la ley y no en Cristo, porque simple y sencillamente si Cristo hubiera sido suficiente para ellos, no habría necesidad de añadir absolutamente nada además de creer en Cristo como condición para recibir el regalo de la salvación. Pero según ellos y sus enseñanzas de hombres, Cristo no es suficiente para ser salvo, sino que hay que añadir algunas leyes y esfuerzos humanos para que un hombre sea, salvo de verdad. Pero me repito, mis amados, en la Biblia no encontraremos ningún hombre que es verdaderamente salvo o que es un creyente de verdad. Y mucho menos no encontraremos que la Biblia diga en algún lugar que un hijo de Dios es verdaderamente hijo de Dios. No. La Biblia dice simple y sencillamente que un hombre es o no es salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Y recibe o no recibe la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y murió por sus pecados. Y recibiendo esta verdad es salvo. No verdaderamente, es o no es salvo. La Biblia no hace mención de que un creyente es creyente de verdad. Y mucho menos la Biblia habla de que un hijo de Dios es verdaderamente hijo de Dios o no. Porque todos los que recibieron y creyeron en Cristo, o mejor dicho, todos los que creyeron en Cristo y lo recibieron, Dios les está llamando a todos ellos, sin excepción, hijos de Dios. Y si son hijos, serán también herederos, amados. ¿De qué estamos hablando? ¿De que serán herederos en base a lo que ellos hacen o dejan de hacer? ¿Se recuerdan cuando les dije que no hay niveles en la palabra de Dios en cuanto a la salvación? El hombre es o no es salvo. Y si es únicamente a través de Cristo y por la gracia de Dios. Y si no es salvo, no es por escoger otro camino, no importa cuál sea. Cumplir la ley, esfuerzos humanos, sacrificio personal, cumplir eso, aquello, el otro y dejar aquello, eso, el otro. Amados míos, yo no soy más salvo que ustedes por terminar la teología en Costa Rica y por servir como pastor en Transilvania, Rumanía. Jamás en la vida. Claro que hay una diferencia entre nosotros y tal vez una diferencia notable. Y puede ser que la más sencilla es que yo estoy haciendo discípulos y tal vez ustedes son mis discípulos o unos de mis discípulos en las naciones, pero no soy más salvo que ustedes por servirles a ustedes, por servir a Cristo y por servir el Evangelio. No, mis amados, tampoco soy más salvo que ustedes por cumplir 114 mandamientos más que ustedes. No tiene nada que ver eso con la salvación, sino con el discipulado y la recompensa de Dios. Se están dando cuenta que no es una fe sencilla que estoy predicando y que les estoy anunciando. Y no es para cualquiera, sino solamente para aquellos que deciden anunciar el Evangelio de verdad. Y la verdad de Cristo sin censura y sin manipulación. ¿O qué? Al fin tu ojo es malo, para no decir su corazón es malo porque Dios quiere ser bueno con los demás también. Sí, con aquellos que tal vez no hacen lo que tú haces o no dejaron de hacer lo que tú dejaste de hacer, pero creen en Cristo como tú también crees. O para abrirte un poquito los ojos, ¿tienes algún problema que Dios es bueno? Si has trabajado un día entero en la viña del Señor y has recibido el denario prometido, ¿cuál es su problema que Dios le pague el mismo denario al que llegó a trabajar 7 minutos antes de terminar el día? O aún más al que no tuvo tiempo de llegar en la viña, sino que se acabó el día cuando iba para la viña para trabajar. Y no tuvo tiempo ni para levantar el mazo o cortar la viña. Porque si hay un problema, es el problema suyo. No es el problema del denario, sino el hecho de que Dios ha hecho un pacto contigo cuando le dijo, venga a mi viña trabajando y te pago lo justo que te corresponde, que será un denario y usted ha sido muy feliz. O póngale el nombre, te pago la vida eterna. Sí,
Y gloria a Dios por sus esfuerzos, por aguantar el sol, el hambre y trabajar toda su vida en la viña del Señor, haciendo un montón de cosas y también dejando de hacer muchas más cosas para poder llegar y ser apto como trabajador en la viña del Señor. Pero tienes un problema grave si te come la envidia por dentro, por ver a Dios que le paga lo mismo o la misma cosa a otro que trabajó 3 horas o 3 minutos o incluso no tuvo tiempo a llegar en la viña y recibió el mismo denario que tú recibiste, es decir, la misma vida eterna. ¿Lo ves? Tú tienes un problema con Dios. No, Dios tiene un problema contigo. Por eso dejemos a Dios que sea bueno con todos y nosotros vayamos a anunciar el Evangelio de la gracia a toda la humanidad sin pervertirlo, hermanos, sin manipular a la gente, sin asustar a la gente y sin infundir miedo en los demás. Por eso Dios quiere que anunciemos las buenas nuevas de la salvación, no las malas noticias que se te predicaron tal vez a ti y las tomaste por buenas noticias o buenas nuevas y ahora le estás dando a los demás lo que has recibido y los confundes como tú has sido confundido en lugar de ayudarles. Según se están dando cuenta tratando de entrar en la epístola de Gálatas, miren por favor cómo no llegamos a entrar. Porque hay tantas cosas que preparar antes de hablar de esta epístola, tantas escamas que hay que quitar de los ojos, tanta ignorancia, tanto falso evangelio, tantas mentiras del diablo y tanto evangelio pervertido que si no nos deshacemos de estas obras del infierno y de las mentiras de Satanás, no llegaremos a entender ni papa de la epístola de Gálatas. Nada en absoluto. Nada, hermanos. Y voy a concluir hoy con la esperanza de que entendieron todo lo que tenían que entender para empezar de frente nuestro estudio la otra semana, recordándoles un poquito más y subrayar una vez más las advertencias de Pablo para los que empezaron a predicar un falso evangelio, un evangelio pervertido, confiando más en sus obras y en sus sacrificios y en sus rituales religiosos que en la obra redentora y perfecta de Cristo de la cruz del Calvario. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es de origen humano, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, termina Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 12. ¿Hay un evangelio diferente? Claro que hay. Cualquiera que no concuerda con el evangelio que Pablo recibió del mismo Cristo crucificado y resucitado y que está escrito en la primera carta de los Corintios 15 del versículo 1 hacia el versículo 4. Pero simple y sencillamente Pablo dice no hay otro. Bueno, otro verdadero. Claro que hay un montón falsos. Lo que hay son algunos que de hecho son muchos hoy en día, y me refiero a algunas personas, algunos no de ustedes, algunos cristianos, entre comillas, que los perturban.
cristianos carnales que los molestan y alteran el orden normal de Dios en cuanto a la salvación. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Es una gran pregunta. Porque quieren, subrayen lo que Pablo dice, quieren. No importa si se rompe la Biblia, subraye eso. Ellos quieren, por su bien, subraye eso en la Biblia. Ellos quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y te lo digo yo, ¿por qué? Porque añadir las obras de la ley al Evangelio de la gracia nos perturban incluso a los que escuchamos y hemos escuchado el Evangelio verdadero, tratando de pervertir el Evangelio verdadero con las obras humanas, sabiendo que ni ellos, ni tú, ni yo, ni nadie, no seremos capaces en ningún momento de cumplir toda la ley para ser salvos, amados. No somos capaces de hacer eso. Y de esta manera vivir bajo el miedo de la inseguridad, si seremos o no seremos salvos, porque he dejado de seguir a Cristo como Él me pidió, y dejamos de esta manera ver lo que Cristo hizo por nosotros y ponemos la mirada en nosotros, de lo que nosotros estamos haciendo por Cristo, y mirando hacia nosotros, hermanos, mirando hacia nosotros, claro que la inseguridad, el miedo y el temor va a invadir nuestras vidas, eclipsando la simplicidad del Evangelio y de Cristo Jesús y la verdad del Evangelio de la gracia. El propósito de ellos no es otro. De hecho, el propósito de todos los religiosos ha sido, es y será infundir temor y miedo en las personas, porque el miedo es el único medio por el cual puede controlar a los demás. Miedo de que no eres verdaderamente salvo, miedo de que no eres verdaderamente un hijo de Dios, miedo que te puedes perder si no haces lo que ellos te están diciendo que tienes que hacer, y miedo de que vives bajo la maldición. Pero el meollo es que ellos están viviendo bajo la maldición de Dios por predicar un evangelio falso y pervertido, por no querer hacer la diferencia, sí, entre el regalo de la salvación y la recompensa de Dios. No quieren hacer la diferencia entre un hijo de Dios y un discípulo de Cristo. No quieren hacer la diferencia entre la salvación y el discipulado. Por eso mezclan la gracia con la ley. Pero sepan, hermanos, que aunque tienen las mejores intenciones del mundo para servir a Dios y arrepentirse de sus pecados, nunca vayan a creer que eso les salvarán a ustedes. Cristo es que salva. Cristo es el que salva, amados, únicamente Él, y no necesita su ayuda para salvarte, y aún más, no necesita su ayuda para mantenerte salvo. Por eso prometió: yo les estoy dando la vida eterna y nada y nadie les quitará de mi mano. Amado, Cristo te sostiene a ti en su mano, no tú a Él. Y como conclusión, si llega Dinu Petraque, Marcos Witt, Jorge Luis Soto, Marcos Vidal, Dante Gebel, Cash Luna o John MacArthur anunciándote a ti un otro evangelio del que Pablo ha recibido del Cristo crucificado, que es el único evangelio verdadero de la gracia sin obras, corra. Pero corra rápido y salga de ahí. ¿Sabes por qué? Porque sin importar el nombre y el estatuto, cualquier otro evangelio que no es el evangelio de la gracia va a abrir la puerta hacia la maldición. Pablo dijo claramente, y mire lo que está diciendo, que si aún él o cualquier otro apóstol de Cristo en su época, y aún más, si se abre los cielos y un ángel baje del cielo para predicar un otro evangelio del que él ha predicado y ha recibido del Cristo crucificado, sea maldito, sea anatema. Por eso, hermanos, yo he decidido decir la verdad, sin importar qué, anunciar el evangelio y las buenas nuevas de Cristo a todas las naciones por amor a ustedes, y también porque quiero agradar
a Cristo y no a los hombres, porque he decidido hace 21 años atrás ser un siervo de Cristo, no ser un siervo de una organización religiosa, y entendiendo bajo la revelación de Dios que siempre y cuando tratas de agradar a los hombres, dejarás de ser siervo de Dios, ser siervo de Cristo. Y preparando la tierra para la otra semana, termino con las siguientes palabras de Pablo, que al fin vivo con la esperanza que serán el fundamento de tu futuro llamado ministerial. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí lo he recibido por revelación de Jesucristo, que eso sea el fundamento de las buenas nuevas que vas a predicar para el futuro. Bueno, amados, nos veremos pronto para continuar juntos este estudio maravilloso acerca de la defensa del Evangelio de Cristo, el único Evangelio verdadero y el único que deberíamos predicar a todas las naciones y predicar nosotros, todos los que nos llamamos cristianos. Un abrazo, amados, y no se me vayan antes de compartir este mensaje con todos aquellos que amas de verdad y están en sus redes sociales. Y también no olvides seguirme en Verdades Bíblicas en Facebook y también suscribirse al canal Verdades Bíblicas en YouTube, porque estaré subiendo mensajes acerca de la salvación cada vez que tengo la posibilidad. Muchas bendiciones.